Bienvenidos emprendedores del mañana a Kicofonías, un espacio dedicado para aprender acerca del emprendimiento, los negocios y que puedas trascender en tu vida profesional, pero con un enfoque algo diferente, ya que todo esto viene acompañado de las historias o sucesos que la física no puede explicar, fantasmas, fenómenos ovnis, energías. Quédate con nosotros, mi nombre es César Feria y cuando estés pensando en tu próximo negocio, alguien podría estar detrás de ti. El cliente. Según San Google, es una persona que compra en un establecimiento comercial un producto o un servicio de manera regular, por ende, el cliente es el epicentro del objetivo de cualquier empresa. En otras palabras, si no hay clientes, no hay dinero, si no hay dinero, no hay empresa. Es algo simple de entender, ¿verdad? Es por eso que muchas empresas, si no es que la gran mayoría de ellas, se centran en tener un servicio al cliente excepcional. Y no importa qué tan grande sea esta empresa de las que estamos hablando, siempre, de lo siempre, y es una ley divina en el mundo de los negocios, debes brindarle a tu cliente un excelente servicio en todos los aspectos. Pero ¿qué pasa cuando un cliente es un poco especial? Cuando son clientes difíciles de satisfacer o cuando son un poco particulares en sus gustos, ¿vale la pena venderles? ¿Vale la pena insistirles? ¿Vale la pena seguirles el juego? Bueno, pues la respuesta es que a veces no. Porque puede que en ocasiones el cliente, y digo entre comillas haciendo un énfasis en el aire, abuse de la relación comprador-vendedor y quiera mostrarles un lado de la moneda que no solemos ver. Este es el caso que vamos a presentar hoy. Bienvenidos amigos y amigas al primer episodio de Kicofonías. Me da muchísimo gusto que estemos aquí todos en este momento, porque vamos a aprender mucho en este día. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar acerca de darle el énfasis al servicio al cliente, pero también con esa historia particular. Y en la historia que nos comparten a Laura es la siguiente, miren. Antes que nada, vamos a hablar un poquito de la introducción de ella y de lo que sabemos de su negocio. Ana Laura, que va a estar en otros siguientes programas con nosotros, actualmente ella tiene un emprendimiento donde ella da terapias basados en distintos temas, basados en la angeloterapia, también en la numerología, entre otros temas. Esto no lo hizo de la noche a la mañana, tiene una amplia gama de estudios desde hace más de 15 años, me parece. Igual en su presentación vamos a sonar un poco mejor, pero uno de los pilares fundamentales que marcó esa tendencia en el aprendizaje y en el conocimiento al momento de crear la empresa que tiene hoy en día, o su emprendimiento que tiene hoy en día, o mejor dicho, como a ella le gusta llamarle, el proyecto de luz que maneja, tuvo que haber pasado por una experiencia que la cambió, o sea, que le cambió la vida de una o de otra manera. Entonces, esta experiencia lo que le trajo fue a raíz de un cliente que trató de aprovecharse de la ventaja solamente porque era un comprador, porque era un cliente. Y bueno, esta es la historia, déjenme leerlo. Y dice así. Igual vamos a tratar de comentar que la historia está escrita. Vamos a tratar de hacer pausas también para explicar ciertos parámetros. Pero todo está conectado, todo tiene algo que ver. Y bueno, dice así. Buenos días César, espero que estés muy bien el día de hoy y muchas gracias por invitarme a contar mi historia en este primer programa. Un saludo también a todos los que nos estén escuchando. Y como ya sabes, el proyecto que actualmente llevo es uno muy bonito, es uno muy padre, está lleno de luz, ha alcanzado y seguirá alcanzando a muchísimas personas, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica y habla hispana, en Estados Unidos y en Europa. Pero para poder haber alcanzado este tamaño y por fin lograr este enfoque, tuve que pasar por varias situaciones que me enseñaron a encontrar mi vocación. Encontrar tu vocación no es fácil. Tienes que estar probando una y otra vez hasta que por fin digas, esto es lo mío y según mi experiencia, esto es lo que tengo que hacer. No precisamente te estoy diciendo que tengas que perder dinero, porque así me pasó a mí. Abrí varios negocios y hasta que por fin
encontré lo que en verdad me gustaba, lo que en verdad podía levantarme sin necesidad de sentirme que estaba yendo a trabajar, finalmente pude dedicarme precisamente a eso. Pero bueno, en el transcurso de toda mi historia, emprendí bastantes negocios, como ya te mencioné antes. Entre ellos, te voy a poner un ejemplo, una plancherita, un gimnasio, una papelería, entre otros. En ese momento no estaba pensando si tenía un plan de negocios, quiénes iban a ser mis clientes, si en realidad necesitaba algún proceso técnico para invertir, algún diagrama. No sabía nada de eso, simplemente yo contaba con una buena idea. Decía, aquí en este sector no hay, ponía mi negocio, lo abría, pero me di cuenta que con el pasar de los días, con el pasar de las semanas, incluso hasta de los meses, no pudiera decir que años, porque en realidad no duré tantos años con un negocio, más que con uno, con dos. Después de ese tiempo lo cerraba, precisamente porque pueden haber muchos motivos, entre ellos la falta de conocimiento. Como te digo, nunca hice ningún estudio de mercado, entonces no podemos saber si fue porque el mercado no estaba adaptado, pero bueno. Sin embargo, hubo uno que sí me funcionó, y esto es ahí donde quiero hacer hincapié. Antes de empezar este proyecto que traigo yo ahorita, este negocio fue el que sembró las bases de lo que yo quería. ¿Por qué? Porque a pesar de que era un giro muy diferente, me llevaba a investigar las mismas cosas, y era un negocio enfocado en el arte de hacer velas, pero no en hacer velas como las que tiene tu abuelita o tiene tu mamá cuando va a misa y compra el cirio de cera que está así en un vaso con la imagen de una Virgen María, que la prendes, se te acaba la vela y ya tienes un vaso para tomar refresco toda la vida, porque tienen 1000 años a veces esos vasos. Pero aquí lo que nosotros hacíamos era muy diferente. De hecho, en aquel entonces, vamos a remontarnos al año 2005, 2006, me parece, si no es que antes, en el, tal vez, no sé, 2004. Antes no existían las redes sociales como son ahora. Antes todos los anuncios tenían que ser por medio de algún periódico, tenías que anunciarte en la tele, un spot de radio. Era una manera diferente de llegar hacia el mercado. Pero nosotros cuando hacíamos las velas, hacíamos las velas 100% personalizadas. ¿Qué quiero decir con esto? Tomábamos un molde de cristal que fuera transparente, hacíamos una impresión en un acetato, lo metíamos dentro del molde de ese acetato y vertíamos la mezcla de parafina, que también es transparente, y ya te quedaba como si fuera una vela de gel. Obviamente pues encima tenía el espacio ese molde para meter la cera o el material que fuera a prenderse con la mecha, y ya tenías un bonito regalo, ya sea para un San Valentín, para cuando cumplieras mes, para poder dar de obsequio a tu pareja o a cualquier persona que sepas que le pudiera gustar una vela. En aquel entonces fue un éxito total. O sea, teníamos ventas por montones, todas las chavitas le querían regalar eso a su novio, nos empezaban a pedir también en algunos colegios para graduaciones, centros de mesas. Fue la verdad que es súper buena idea, pero siempre a mí me llamaba mucho la atención lo que venía siendo el mundo de Los Ángeles, que como ya les he mencionado en esta historia, es algo con lo cual yo me he quedado y me ha permitido desarrollarlo un montón desde aquella vez que empecé con mi negocio de las velas. Esto me llevó a poner un taller que, para los que viven en la ciudad de Culiacán, estaba ya por la avenida del Dorado, cerca de un canalito donde está una birrería muy famosa de aquí de la ciudad. Ahí en una de esas casas lo adapté como un tallercito. Ahí tenía todos mis moldes, ahí tenía mis muestras. Entonces la persona que quisiera venir a ver mi negocio, pues nada más tenía que pasar y ahí podía observar todo lo que teníamos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo comienzo con este negocio, que empiezo a tener las velas, que empiezo a ponerlas, empiezan a llegar gente
que no solamente quería encontrar un regalo para su novio o su novia, sino eran más, ¿cómo lo puedo llamar? Más esotéricos. Llegaban personas que decían ser chamanes, que decían ser brujos, que decían trabajar con magia blanca. Yo nunca, y hago énfasis, nunca he sido partidaria de ese tipo de situaciones, pero es algo que respeto mucho. Número 1, porque cada quien sus creencias. Número 2, porque se tiene que respetar. ¿Qué es lo que pasa? Que en aquel entonces yo apenas estaba empezando con eso de los ángeles. No entendía mucho del mundo de luz en el que estamos viviendo ahora. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando estás así en esa situación? Una persona que cree o que tú crees que sabe más que tú pretende ser tu maestro y busca enseñarte. Fue entonces cuando llegó a mi negocio una persona que se acercó a mí. Le llamó mucho la atención el hecho de que hiciera los moldes de las velas de gel, pero con imágenes del ángel Gabriel, de Rafael, de Metatron, de todos los ángeles que pudiera ver. Entonces le llamó mucho la atención mi trabajo y me comentó, me dijo: oye Ana, fíjate que la verdad que lo que tú haces es una labor muy padre. Tú eres una persona que tiene mucha luz, que tiene mucho poder, mucha magia. No recuerdo cómo fue que me catalogó. El punto es que me empezó a vender, híjole, o sea, me empezó a decir que yo era una persona prácticamente del otro mundo. Me comenzó a adular demasiado. Entonces, pues yo, ¿qué fue lo que hice? O sea, pues me agradecí y seguí platicando con él. A final de cuentas, era un cliente y me estaba comprando. Y mientras me compraba, me adulaba. Entonces, ¿cómo podía yo decirle que no o prohibirle la entrada a una persona que era tan buen cliente? O eso fue lo que creí. Porque pasaron las semanas, pasaron los meses y él venía, me compraba una veladora, platicaba conmigo y se iba. Venía y hacía lo mismo, pero siempre compraba las veladoras que yo ya tenía en exhibición, nunca me mandaba a hacer una. Entonces un día me dice: oye, ¿sabes qué, Ana Laura? Me gustaría que tú vinieras a ver el altar donde yo tengo donde tengo las veladoras que te he comprado. Quiero que vengas a verlo. Pues esta persona, ya para ese entonces yo la catalogaba no solamente como un buen cliente, sino como una persona en quien podía confiar. Ya en varias ocasiones habíamos platicado, pero nunca había visto o nunca me había enseñado qué hacía con las velas o para qué las usaba. De igual manera, yo me sentía con la plena confianza de que no iba a suceder nada más. Y de hecho, con esa perspectiva, yo le acepté la visita a donde tenía lugar, donde iba a hacer las velas, donde ponía las velas ya que me las compraba. Entonces me acuerdo que fui, le dije en ese entonces a mi marido pues que iba a ir a visitar a tal persona allá donde tenía las velas sin ningún problema. Pero cuando llegué a su casa me di cuenta que estaba, primeramente, y no es por ser pedante ni mucho menos, pero estaba en una zona un poquito fea aquí en la ciudad. Y eso me empezó a dar mala espina, pero a final de cuentas, ¿quién soy yo para juzgar dónde viven las personas? De hecho, no tiene nada de malo si alguien es humilde o no, pero la situación de la casa, el hecho de verla por fuera, no era solamente de una persona que tuviera escasez de dinero, porque se notaba que sí tenía dinero, que era ella la que quería tener la casa así, la que quería tener la casa un poco, no quiero decir en ruinas, pero muy maltratada. La pintura se estaba cayendo, había moho en las paredes, tenía manchas, pues del mismo moho tenía manchas verdes por la humedad. La verdad no te sabría describir, César, pero era una casa que fácil tendría unos 50, 60 años, y de esos 50, 60 años no habías hecho mantenimiento mínimamente en unos 20 años. Pero bueno, a final de cuentas, pues esta persona me recibió, me dijo que pasara, que no tuviera pena, y
y nos sentamos en su sala a platicar. Me acuerdo que ahí me sirvió un vaso de Coca-Cola con hielos y estuvimos platicando ahí acerca del negocio, de cómo me estaba yendo. Pues ya le expliqué que me estaba yendo muy bien. Y ahí fue cuando ella me soltó la bomba y me dijo la verdadera razón por la cual me había invitado. Me dijo básicamente que ella pertenecía a una religión que en estos momentos la verdad no recuerdo mucho, pero pues más o menos voy a tratar de hilar. Una religión de allá proveniente de Haití. En esta religión lo que yo pude entender es que dentro de ella, de esta religión, tú tienes, llamémosle que como si fuera un ángel guardián, pero viene siendo un espíritu de la cultura haitiana que ellos veneran. Algo así, creo que era el palo mayombe. La verdad no lo recuerdo y no voy a caer no voy a perder el tiempo intentando recordar, porque la verdad no me quiero equivocar y no les quiero mentir. Pero bueno, el punto es de que me dijo ella que en estos momentos ella estaba acompañada por un espíritu guardián y que le decía que quería invitarme a mí a ser parte de esa religión. Obviamente yo no supe qué contestar. No podía ser algo muy bueno a pesar de lo que te digo. O sea, cada quien pues tiene sus ideas. Yo sé en lo que creo, sé fervientemente en lo que creo, y no estoy inclinada a obtener algo proveniente de otras energías. Para entonces esta persona ya me había hablado que número uno, si yo entraba en esta religión, cuando a mí se me asignara, digamos, que a ese espíritu, que a ese ser sobrenatural, yo iba a obtener mucho poder y iba a obtener mucho dinero. De esas dos cosas. No me habló de salud, no me habló de bienestar, me habló de poder y de dinero. Obviamente no podía creerlo y tampoco podía salir corriendo, obviamente, ¿no? Entonces ella me dice, mira, de hecho te lo quiero presentar. Y ahí es donde uno piensa, bueno, pues ¿cómo es que me lo quieres presentar? Estamos hablando de un espíritu. Y cuando ella se para del sillón de la sala, atrás del sillón había unas cortinas que yo creí que esas cortinas daban a un ventanal que daba a un patio, porque cuando pasas por la sala, pasabas por una puerta que detrás de la puerta pues veías un pequeño patio que conectaba con la sala donde estábamos. Entonces yo dije, bueno, pues esas cortinas nada más ha de ser que está cubriendo la ventana que da al patio y ha de tenerlas cerradas pues por alguna razón. Pero cuando abre las cortinas me doy cuenta que era un tipo de altar de la cultura del vudú. Iba a decir budista, pero no es budista, de la cultura de la religión del vudú. Tenía elementos como animales disecados, plumas de gallina, tenía también unas jarritas o unos envases rellenas de algo, la verdad no sé qué sea. Tenía las velas que yo le había dado, les había sacado el relleno, les había quitado las imágenes de los ángeles y las había rellenado con cera negra. Y todo esto lo tenía encendido. Bueno, había unas que no, pero había como 3 o 4 de esas veladoras que sí estaban encendidas. Y en el altar, en la punta de ese altar, estaba un cráneo. Y me dijo, mira, Ana, este es mi muerto, este es el muerto, porque así le llamaba a su espíritu. Este es el muerto que me está acompañando ahorita. Entonces imagínate pues cuál fue mi impresión. No, hombre, pues ¿sabes qué? Muchísimas gracias, pero pues aquí la dejamos. Déjame pensarlo, le dije, porque tampoco le iba a decir no, tú estás loco o tú estás loca. No, ¿sabes qué? Gracias, pero no gracias, vámonos de aquí. Entonces le dije cortésmente, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Aquí no nomás estoy involucrado yo, está involucrado mi esposo, está involucrado mi familia. No es algo tan sencillo, ¿no? Entonces
me dijo que estaba bien, que la pensara. Me fui. Pasan los días, pasan las semanas y vuelve a ir a este negocio esta persona. Yo me encontraba platicando con otra cliente que también había hecho buena amistad. Y cuando llega nos interrumpe a esta persona, a esta otra cliente y a mí, y me dice: oye, Ana Laura, ¿cómo estás? ¿Has pensado lo que te propuse? Y a mí la verdad me valió churro y le dije: ¿sabes qué? Sí lo pensé, muchísimas gracias, pero no. Yo la verdad estoy con mis ángeles y no me voy a despegar de esto, que es lo que creo, pero te lo agradezco mucho. Entonces la otra persona le dijo: oye, pues ¿qué es lo que te propuso? Y se empieza a reír el primer cliente y le empieza a explicar al otro de que: ¿sabes qué? Pues es que fíjate que yo llevo a Ana Laura, fíjate que soy de una religión, tal. O sea, le dio la introducción como si fuera un vendedor también, como si estuviera invitándolos a unirse a una de esas pirámides y total le ofreció dinero y poder, lo mismo que me ofreció a mí. Pero yo ya no me quise meter, ya no quise meter las manos. Entonces esta otra persona, yo sabía que tenía dinero también, pues estoy hablando del segundo cliente, pero tampoco sabía si tenía mucho o si no tenía. Sabía que su familia tenía negocios y así. No sabía que necesitaba más dinero o necesitaba más poder. La cosa es que pasan los días, pasan las semanas, incluso me atrevo a decir que pasan algunos meses, la verdad, unos 2 meses, 3 meses, no te sabría decir. Pero yo me acuerdo que a raíz de la visita, de la vez que fui a verlo ahí, a que visité ese altar, el negocio había empezado a ir para abajo. Ya de hecho estaba en las últimas semanas de vender mucho, o sea, de vender muchísimo. Como que algo, no sé si fue a raíz del miedo que me dio haberme topado con esa persona, o de haber llegado a un lugar que no tenía por qué llegar. Había perdido la inspiración, y cuando pierdes la inspiración, y aunque tengas un muy buen servicio al cliente, porque también recordemos, o bueno, no lo he mencionado, pero en ese negocio yo era la que hacía todo. Yo hacía las veladoras, yo atendía, yo cobraba, yo llevaba. No tenía empleados. Yo creo que por eso me iba muy bien, porque nunca saqué cuentas si podía pagarle a un empleado, pero a final de cuentas ahí estaba el negocio. La cosa es que ya para entonces yo ya pensaba en cerrar el negocio. Ya estaba de hecho liquidando las velas. Bueno, mejor dicho, pensaba en cerrar el local, porque todavía los materiales me los llevé a mi casa y seguí haciendo velas sobre pedido, y duré unos cuantos meses más hasta que por fin lo dejé. El punto es que pasan los meses y llega este segundo cliente, el que le había seguido el juego al primero, y me dice: oye, Ana, es que tengo que buscarte y quiero platicarte una cosa. No, pues ¿qué pasó, fulanito? Lo que pasa, dice, y para no hacerte larga la historia, resulta que sí, acepté que quería el dinero, que quería el poder, y la verdad, pues esta persona me dijo que para poder ser parte de ella tenía que hacer un sacrificio, primeramente, ¿no? O sea, donó una parte de dinero, no sé cuánto, no me especificó, pero me dijo que hizo un cheque y se lo dio. Y lo segundo es que tenía que empezar con el ritual para poder ser parte de esa religión. El ritual consistía en que se reunían en un punto X, no sé, vamos a ponerle en el estacionamiento de algún súper, y de ahí lo recogió un camioncito. A como me lo describieron, ese camioncito se lo llevó por la carretera como si fuera rumbo a la sierra. La verdad, no lo sabría describir y no les sabría decir cuál fue la ruta exactamente. No sé si hay más caminos a la sierra o no, porque nunca he ido para allá, y después de escuchar esta historia, pues no me gustaría investigar mucho. El punto es que esta persona dijo que creyó que iban rumbo a la sierra porque empezaron a subir por las montañas y a serpentear en el camino. Y cuando llegaron, para eso ellos iban vendados de los ojos, no podían ver la ruta, pero como les digo, pues ella sentía que iban a ascenso, entonces no podían ver para dónde, cuál era el destino.
Recordemos que en ese entonces no había la tecnología del GPS como lo es ahora. De hecho, los celulares en aquel entonces pues eran muy arcaicos. Y ni hablar, ¿no? De mandar un WhatsApp, mándame location, nada de eso. Ibas con la fe nada más de que ibas con una persona de confianza. Pero cuando llegas allá, cuando llegó al lugar, que se baja del camión, pues ella se da cuenta que en el camión iban más personas y a todas, una vez que estaban abajo del camión, estaba todo muy oscuro, les entregaron así unas sotanas de color blanco. Les pidieron que por favor se las pusieran encima de su ropa y que a final de cuentas tenían que pasar por una prueba. Se bajan del camión, se visten con la sotana y caminan para quedar del otro lado del camión. Ya una vez ahí, ya que les quitan la venda de los ojos, ellos quedan enfrente de una casa. Y así me la describió, la verdad no estoy seguro cómo, pero dice que era una casa grandísima, o sea, casi una mansión. Pero tenía 2 pisos, híjole, no sé cuántos metros cuadrados, pero muy, muy grande. Todo estaba en penumbras, estaba apagado. Todo. Lo único que había así de iluminación fue cuando empezaron a prender unas velas y las empezaron a dejar así en el suelo. Y había otras que estaban así enfrente de una vara y las clavaban también ahí en el piso para poder como que de cierta manera iluminar el lugar. Entonces les dijeron, aquí la prueba consiste, todos los que van a entrar eran, no recuerdo si eran 3 o 5 personas, digo, esto ya fue hace mucho tiempo de que me lo platicaron, y de esas 5 personas todas iban a entrar a la casa, no iban a voltear en ningún momento hacia atrás, fue la regla, iban a recorrer toda la casa, toda la habitación, de izquierda a derecha, iban a entrar por la puerta principal, en el salón iban a ir a la izquierda y iban a recorrer todos los cuartos, corriendo si querían, corriendo, caminando como ustedes quisieran. El punto es que no tenían que voltear para atrás, siempre tenían que ver para adelante. Que todos los sonidos que fueran a escuchar los ignoraran y que por favor no se detuvieran en ninguna habitación más de, no sé, 5 minutos. Tal vez esto último pues puedo exagerar, ¿no? En pocas palabras, no te detengas, entra y sal rápido. Entonces esta persona, ¿qué fue lo que hizo? Entró y empezó a correr. Me dijo que había pasado por todas las habitaciones y que en algunas de ellas escuchaba ruidos extraños, lamentos, susurros. Fue la sotana que traía, la desgarraron totalmente, estaba manchada de color negro, o sea, todo un rito como los que ves en las películas de terror, y la verdad no sé si lo que te estoy contando es algo real o no sé si es puro invento. Pero yo solamente te estoy comentando lo que viene siendo o para terminar la historia. Cuando sale esta persona, me comenta que lo obligan a beber de una copa lo que él cree que es la sangre de algún animal, porque pues sabía como a fierro, ¿eh? Ya sabes como cuando te cortas y te chupas la herida, pues eso sabía. No sé tampoco qué tan grande sea la copa, el punto es que lo hizo y pues era como que la bienvenida a esa nueva secta, a esa religión, a lo que sea. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando fue a verme, me fue nada más a advertir que desde aquella vez le había empezado a ir muy mal. Los negocios que tenía, muchos los había cerrado. Estaba pasando por problemas de divorcio. Y para colmo, también sufría esos delirios de persecución porque sentía que alguien estaba detrás de él siempre, ¿no? Donde fuera que estuviera, siempre sentía que alguien estaba detrás de él. Entonces, pues yo lo que le recomendé fue que se acercara muchísimo a Dios, que rezara mucho, que fuera a la iglesia, que hablara con un padre y que por favor pues se dejara ya de esas cosas, porque a final de cuentas es algo, y repito, no digo que es malo, pero es una perspectiva diferente a la perspectiva que nosotros conocemos como lo que viene siendo la luz. No quiero decir que sea la oscuridad, pero no es la luz que nosotros conocemos. Entonces esta persona
se despidió. Yo al igual también me despedí, agradecí el negocio que tuve de las velas, lo mucho que me enseñó y lo que me permitió dedicarme también a lo que me dedico hoy, que es a ayudar a las personas, pero siempre por el camino de los ángeles, siempre por el camino de la luz y siempre por el camino que tenemos que seguir con la gracia de Dios. Y no precisamente porque esto sea la verdad absoluta, se respetan todas las creencias de todas las personas, pero dentro del enfoque que nosotros tenemos, esto es algo que nos ha ayudado muchísimo. Y pues solamente quiero agradecer por brindar este espacio para contar esta historia. Sin más que agregar, pues muchísimas gracias. Pues bueno, gente, esta es la historia que nos comparte Ana Laura. Es una historia, la verdad, bastante interesante. Les digo que para las anotaciones que aquí nos mandó, pues las redactamos de tal manera que pudiera tener un orden y que fuera demasiado concisa. La verdad, les digo, en los siguientes programas ella va a estar como invitada y que nos platique un poquito del concepto de todo esto para el programa. Obviamente hay muchísimas más historias. Aquí no se va a tratar de invitar una vez a un invitado y ya se acabó, ¿no? Porque yo creo que todos somos un cúmulo de historias muy interesantes. Aquí referente a su negocio, que es lo que pudimos observar, ya creando así un análisis como si fuéramos una consultoría. Una atención al cliente es indispensable, pero muchas veces hay clientes que se pueden propasar un poco y se pueden aprovechar. Aquí Ana Laura tuvo muchísima suerte, que fue una situación poco particular, pero allá afuera puedes darte, no te vayas tan lejos, ¿no? Puede ser un cliente que conozcas muy bien y te pide un crédito muy alto y después no te lo pague. Que ya se ha dado casos en la región en donde empresas grandes te piden créditos, son muy buenos clientes, pero te piden créditos súper exagerados y después no te los terminan pagando, y ahí es cuando tú terminas pagando los platos rotos que esto ocasiona. Entonces, sin más que agregar, ya para cerrar con este primer episodio, espero les haya gustado esta historia. En el pasado también me ha tocado platicar con algunos clientes, con algunas personas que he asesorado y han tenido historias también como estas. Vamos a seguir trayendo personas muy interesantes que nos platiquen el enfoque de su negocio, pero al mismo tiempo que nos comenten una historia de un índole pues poco convencional, para no entrar en detalles tal vez más morbosos. Aquí cada quien tiene su espacio. Si tú conoces a alguien que tenga una historia interesante de contar de su emprendimiento, ya sea sudor, lágrimas, que tuvo un sueño, que hace meditación, manejo de energías, cosas así, por favor, ponte en contacto conmigo, ya sea por mis redes sociales. Puedes encontrarme provisionalmente con mi red social de Instagram, César Feria A. De ahí mandar un mensajito o por Facebook también. Puedes mandar ahí tu mensaje y con todo gusto nos ponemos en contacto para ver cómo podemos narrar esta historia. Sin más que agregar, me despido agradeciéndoles a todos por este primer episodio y espero y puedan quedarse con nosotros los siguientes. Recuerden que están en Quicofonías, un espacio dedicado a los negocios, pero con un enfoque diferente. Hasta luego, bye.